Montreal tiene una personalidad bipolar. El día de ayer hace un frío que no se puede salir y el día siguiente 9 grados. 9 grados, casi ni siquiera puedo mirar la pantalla del celular. 9 grados, la nieve se empieza a derretir. Así que bueno, aproveché para ir a comprar comida y a grabar este video y me surgió una idea. Basado en todos los comentarios que ustedes me han escrito en los videos, muchísimas gracias por eso. Le he respondido a todos, no ha habido uno que no le haya respondido. Esa idea es hacer una sección de videos solo dedicado a responder preguntas. Preguntas sobre, no sé, cualquier tipo de preguntas sobre Canadá, sobre estudios, sobre consejos para viajar, sobre lo que se les dé la gana. Así que pues intentaré responder la mayor cantidad de preguntas, o si hay una pregunta muy interesante que amerite por lo menos 5 minutos, pues responderemos solo una pregunta. Así que la idea es hacer un video semanal aparte de los otros videos, respondiendo preguntas, respondiendo cualquier tipo de preguntas, dudas, y recuerden darle al like, darle al follow para que este canal suba, que eso me motiva muchísimo para seguir creando contenido. Las últimas semanas ha llegado muchísima gente nueva al canal y pues eso me motiva demasiado para seguir. Ya pues tengo que apurarme en mi contenido del invierno porque tenía planeado hacer más contenido de invierno para marzo, pero la nieve se está derritiendo, así que me toca apurarme a grabar y a editar antes de que se acabe el invierno. Pero hay algo que me tiene muy decepcionado, me tiene muy triste, y es que más del 80% que ve estos videos no se ha suscrito. Así que cambien esa estadística, suban, denle a suscribir y apoyen para seguir mejorando. La idea de todo eso es mejorar. Y pues nada, seguimos con el video. Y pues bueno, ya estamos acá en la casa, así que vamos a contestar la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana es: Diego, ¿por qué no vale la pena estudiar un programa de Canadá desde mi país? ¿Sabes cuándo vuelven las clases presenciales? Pienso comenzar en septiembre, octubre. ¿Será que lo hago desde acá? Esta pregunta me llegó en mi video anterior. Mi video anterior se lo voy a dejar por acá. Simplemente hablo de cómo ha sido la vida después de un año, cómo han sido los efectos secundarios que tuve o que no tuve en la vacuna del COVID en mi primera dosis. Y pues esta pregunta me causó mucha curiosidad porque en ese video he dicho que no valía la pena estudiar en Canadá si el estudio era en línea. Obviamente hay pros y hay contras, así que quiero responder esta pregunta de una mejor forma. Muchas gracias. Lo mismo, si ustedes tienen preguntas, dispárenlas así como esta o esta. Voy a estar haciendo un video semanal respondiendo preguntas. Que quede claro, yo no soy ningún agente migratorio, yo no trabajo para ninguna empresa. Todo esto simplemente se basa en mi experiencia de haber migrado a Canadá. Simplemente es mi experiencia personal. La idea es que les ayude, que lo tengan como marco de referencia. Voy a dividir esto en lo bueno y lo malo de estudiar en línea. Como ustedes ya saben, el gobierno canadiense está aprobando, o aprobó o les dio la oportunidad a estudiantes de estudiar desde sus países, estudiar su carrera ya y tener su post-work permit para poder trabajar una vez después. Simplemente ustedes van a estar estudiando allá y cuando sean presenciales vuelven acá para que esta pandemia pues no retrase los estudios, no retrase los planes de las personas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno, que si usted tiene dinero, si usted no tiene ese afán de poderse pagar el otro semestre, si usted tiene ese patrocinio normalmente de sus padres o de una empresa que le esté generando dinero, está súper bien porque se va a ahorrar dinero acá de alojamiento, se va a ahorrar dinero, lo que usted se ahorra dinero en transporte, comida, un arriendo, que es bastante plata. Normalmente puede llegar de 800 a $1000 al mes, lo que usted se puede estar ahorrando si usted estudia desde su país, lo cual lo hace más cómodo. No tiene que sufrir por el invierno, no tiene que sufrir por el cambio. Eso sería para mí el único punto bueno. Puntos negativos es que no van a poder estar trabajando en Canadá. Ejemplo, yo para poderme parar el siguiente semestre, yo tengo que estar trabajando. Y no es solo trabajar, tengo que estar trabajando y ganando dólares. Si yo estuviera en mi país ganando pesos colombianos, me sería imposible en 6 meses ahorrarme 20 millones de pesos, que es lo que vale un semestre. Entonces, al estar acá en Canadá, inclusive gastando más dinero en expensas, gastando más dinero en transporte, en comida, tengo la posibilidad de tener un empleo que me está generando dólares. Muy pocos porque estaré estudiando y estaré ahorrando y solo tengo 20 horas para trabajar, pero esas 20 horas por lo menos para mí en mi empleo yo me genero más o menos $1200, $1300 al mes, de los cuales me gasto 800. En fin, me quedan más o menos $400, $500 libres por medio tiempo, lo cual en Colombia es más del salario mínimo, son como $1,500,000. O sea, prácticamente yo acá trabajando medio tiempo, pago todas mis expensas en dólares y me ahorro $1,500,000 mensuales, lo cual en mi país sería muy difícil de hacer.
Inclusive si no tuviera que gastar, si viviera en la casa de mis padres y no gastara un peso, sería muy difícil conseguir un empleo de más de 1,5 millones, medio tiempo, porque no es tiempo completo, medio tiempo, solo sábados y domingos, y poder ahorrarme 1,5 millones. Así que es mucho más difícil, es mucho más fácil estar acá, conseguir los recursos para los semestres que vienen. Pero ya como les dije, si ustedes tienen dinero, si sus padres son los que están poniendo el dinero, es mucho más fácil que ustedes se queden en su país. Entonces depende de qué tipo de persona eres. Si eres los que te pagan los estudios, mucho más fácil quedarse en su país. Si eres los que hay que trabajar para pagarse el próximo semestre, es mucho más fácil estar acá. Ahora los pros y los contras de estudiar en línea en general. Estos simplemente eran los pros y los contras de estudiar en línea desde sus países o estar acá en Canadá, porque es muy distinto. Ya esto es en general lo que yo pienso que es estudiar en línea y lo que me ha parecido esa experiencia, pues de llevar 2 semestres en línea estudiando en este país, 2 semestres y medio. Lo bueno es que gastamos menos tiempo, nos ahorramos el tiempo que nos tenemos que desplazar para ir al college, lo cual cuenta horas en el metro, horas en el bus, caminar, ir en la mañana, ir en invierno en el metro, ir así, o cuando está súper lleno en el metro que uno va como una sardina. Aunque no lo crean, para los que habían estado acá antes del virus, los metros se llenan a ciertas horas y a ciertas horas uno va apretadito. No es perfecto, no es que todo el mundo siempre tenga sillas. Ahora por el COVID la gente evita más el metro, pero en épocas normales el metro tiene sus horas pico. Obviamente no es como en Bogotá, no es como por lo menos en Colombia, no es esto que uno va así como vamos a gastar menos dinero. Eso sí, tenganlo seguro, no van a tener un Dollarama acá o la cafetería que uno simplemente termina una clase, ve un Starbucks, se compra un café, va a un Dollarama, se compra un par de chocolates, se ahorra uno muchísimas tentaciones que al final, mire, esas tentaciones, esos microgastos realmente para la economía es como si uno tuviera una cortada y saliera sangre por ahí, y todo el dinero es dinero que suma. Y el pro más grande de las clases en línea es que es muy fácil. Es muy fácil estudiar en línea. O sea, perder una materia en línea es porque literalmente uno durmió toda la clase y nunca se conectó, porque los exámenes son en línea, tenemos la computadora, tenemos el celular. Aunque los profesores digan no usen apuntes de internet, no usen el celular, les voy a hablar desde mi experiencia. Todo mi salón tiene una red, una conexión, grupos de WhatsApp, empieza el examen y todo el mundo está respondiendo partes del examen, se pasan el examen. Eso es un va y venga de preguntas, confirme acá que Diego tiene la pregunta número 1, que se la pasó a Juan que tiene la pregunta número 2. Eso es imposible perder un examen si uno tiene amigos en línea. Los contras: las clases en línea desmotivan si uno quiere hacer vida social. Yo aún soy nuevo en Canadá, aún quiero conocer personas en Canadá y es desmotivante que uno quiera ir a clase, quiera conocer amigos, quiera conocer gente y no pueda. Y créanme que por línea la gente solo se habla con las personas con las que una vez tuvo contacto en la vida real. Entonces hacer amigos en línea es muy complicado. Aunque yo tenga muchos amigos con videojuegos, es muy distinto cuando va al mundo de las clases. Así que si usted quiere socializar es un problema y puedes esperar que todo vuelva a la normalidad. El otro contra que es grave para las personas que quieran aspirar a la universidad: la mayoría de nosotros venimos a college. College es como la parte técnica. Luego cuando nos graduamos tenemos la posibilidad de entrar a la universidad. En la universidad usted entra por una cosa que se llama el R-Score, que es como la puntuación del estudiante. ¿Cómo se mide esta puntuación? Rápido, es la diferencia del porcentaje a usted cómo le va la media de los estudiantes. Si usted está por encima de la media de los estudiantes, su R-Score es alto. Si usted está por la media o abajo de la media de los estudiantes, su R-Score es bajo. Las universidades piden un R-Score dependiendo pues, del nivel de la carrera, en fin. Así que si usted quiere tener un R-Score alto, necesita puntuaciones altas. Pero no solo la puntuación, usted necesita la diferencia. Ejemplo, si la mayoría de sus compañeros sacan 60, para usted tener un buen R-Score, usted debe estar por encima de 80, 85. ¿Qué pasa? Que como las materias están siendo muy fáciles, todo el mundo saca buenas notas y todo el mundo tiene materias en 90, 80. Así que la diferencia entre 80, 85 y un 100, que uno tiene una materia perfecta, el R-Score no va a subir, porque el R-Score sube dependiendo de ese campo de diferencia entre las notas de la media de los estudiantes y usted. Así que va a ser muy difícil subirlo. Ha sido tan difícil que muchos han desactivado el R-Score, que van a hacer que estos años no sea válido el R-Score, porque perjudica a los buenos estudiantes que normalmente van muy arriba de los otros. A ellos son los que los perjudican. A la media no la perjudica, pero al estudiante que saca muy buenas notas por encima de los demás, que quiera entrar posteriormente a una carrera universitaria, que le pida un R-Score alto como medicina e ingeniería, los afecta porque no van a poder tener esa diferencia que ellos normalmente tienen. La calidad de estudiar en línea es muy mala. No es que sea mala, el problema es la diferencia. Aún no podemos comparar la calidad de estudiar en línea y presencial.
¿Y por qué? Porque la pedagogía es distinta. El problema es que los profesores usan la pedagogía presencial, la usan en línea y así no funciona. La pedagogía debe ser muy distinta cuando usted está estudiando una carrera en línea que una carrera presencial. Aparte, los coleges están subiendo los niveles de estudiantes por clase. Usted pueden tener hasta 40 alumnos por clase. ¿Por qué? Porque parten salones, el profesor no tiene 3 salones, tiene 2 salones, pero los más grandes le pagan menos. Eso están haciendo bastantes colleges. Lo peor de todo, por lo cual muchos alumnos, más que todo canadienses, están parando de estudiar. Primero por el ASCOR. Tengo varios amigos que son canadienses que aspiran a ir a psicología a la universidad y necesitan ASCOR altos, han dejado de estudiar. Pero lo otro es, vale lo mismo. Nos están cobrando lo mismo por un semestre presencial con menos estudiantes. Nos están cobrando lo mismo por un semestre virtual con el doble de estudiantes por clase. Así que es como que uno llega y dice, bueno, pero no están gastando en el edificio, hay más estudiantes en clase, es la pandemia, estamos en crisis, muchas familias han bajado sus recursos, su dinero, pero a la hora de cobrar estamos pagando lo mismo. Yo no me voy a decir, ay no, qué pena, en crisis, pues vamos a bajarle el 10% a la matrícula, bajémosle el 15%, 10%. No, se cobra lo mismo, a ellos no les interesa, es más, subió como todo sube en el año. O sea, créanme que las instituciones, los estudiantes son un número y ya, el número tiene que generar más recursos cada año. Así que no crean en una institución que les vaya a decir, no, a nosotros nos interesan los estudiantes, nada, es pura M. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Se me fueron mucho más de 5 minutos, lo siento, siempre pienso hacer videos cortos, pero todo empieza a llegar a la cabeza, empiezo a grabar y puff, termino un video de más de 10 minutos. Creo que eso ha sido todo, mis pros y mis contras. Tal vez tenga uno que otro, pero no los veo más relevantes. Díganme ustedes qué opinan de las clases en línea, qué es lo que los beneficia y qué es lo que no les gusta, cuáles son los pros y los contras que ustedes ven, y si vale la pena estudiar desde otro país en Canadá. Coméntenme. Lo mismo, háganme saber qué otro tipo de preguntas quieren que les responda. Trataré de hacer este formato de video una vez a la semana, independientemente de los otros videos que voy a empezar a sacar. Lo otro es que afortunadamente la situación se ha ido mejorando. La pandemia, al parecer, vamos a superar esto muy pronto, así que lo más probable, y la mayoría de college, es que para verano ya las clases sean presenciales, lo cual me tiene muy gratificante porque quiero conocer gente. Estoy aburrido de dormir en clase, no, pero sí quiero moverme, quiero salir, quiero conocer la ciudad, y pues es muy frustrante siempre estar en un cuarto, y más cuando eres nuevo en un país. Si les ha gustado este video, ayúdenme con ese like, compartan ese video, hagamos esto crecer. Y para los que les gustan los videojuegos o quieren hablar en vivo, estaré en la plataforma de Twitch de martes a jueves, más o menos en una hora Canadá Este, de 6, 7 de la noche a 11, 12 de la noche. Siempre van a encontrar ahí. Estaré jugando videojuegos con amigos, pasándola bueno. Es un ambiente más relajado, pueden hacer las preguntas que quieran, pueden hablarme de lo que quieran, y pues nada, los espero. Lo otro, no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Está el Instagram, por ahora solo estoy usando Instagram. Y pues no siendo más, nos vemos hasta una próxima. Adiós.